Bueno, ¿quieren que empecemos? El tema de la semana es, bueno, empezamos con termodinámica y lo primero que estamos haciendo ahora es repasar algunos conceptos y, e ir al núcleo duro de esta primera semana, que es calorimetría. Digamos como primer tema puntual. ¿Alguna duda conceptual o vamos de lleno a algún problema que ustedes quieran de la guía, del 1 al 10 o alguno que hayan tenido más dificultades? Los escucho, las escucho, no sé si quieren abrir sus micrófonos, no hay ningún problema. ¿Quieren que empiece con un problema que les parezca interesante, como para abrir el hielo, para ver de qué trata esto? No sé si vieron videos, si leyeron. Yo tengo, dice Sofía, una duda conceptual relacionada con un problema. ¿Cuál? ¿Cuál problema? El ejercicio 1 de opción MUL. A ver. Sí, sobre una de las opciones que hay del de elección múltiple, el primero. Sí. Fíjense que habitualmente el gráfico que vamos a tener es de temperatura respecto de calor. Y Es al este revés. gráfico está Al al principio revés. rápido Claro. y Esa es la mayor complicación del tema, es ese, ¿no? Básicamente. claro. Darnos cuenta de las cosas. De cualquier manera, bueno, si quieren hacemos para romper el hielo el primero que es, no sé si es para romper el hielo, porque la verdad es que es un poquito más sofisticado en cuanto a alguna Es conceptualización. que en realidad entre una de las opciones dice, los tres líquidos mantienen constante su calor específico. Esto Tal lo cual. mantienen. Fíjense que hay una relación lineal entre temperatura y calor. Y lo que media es este número. ¿Está bien? Sí. O sea, es una especie de I igual a M por X. Y esta es la ecuación de una recta, Claro. donde Entonces, M es la pendiente. Y fíjense que X acá es la temperatura, X habitualmente es el horizontal, y el vertical. Entonces, acá el que hace de X es temperatura, y acá el que hace de Y es calor. Y entonces este número, masa por C, por calor específico, las hace dependiente de esa recta, ¿está bien? Entonces, si de pronto en este gráfico acá tienen un gráfico así, temperatura versus calor, y ustedes saben que la ecuación es esta, me dirán, bueno, acá es T y acá es delta T. Bueno, podríamos hacer de cuenta no, esto es T menos T inicial, de pronto, y acá entonces la variable es T, ¿no? La temperatura final. Pero bueno, de cualquier manera, la linealidad, ¿no? El estilo I igual MX se mantiene, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen un gráfico que es de este estilo, bueno, en principio el gráfico B es así, es como una curva. ¿Podría ser este gráfico reflejo de esta ecuación? no. Claramente no, porque es una función lineal, y esto es una parábola, es una curva. O sea que B podría existir, pero no bajo no bajo este núcleo teórico, y es medio raro. ¿Está bien? ¿Podría haber alguna cosa más rara? Sí, obviamente. Entonces, bueno, ok. Pero dice, se colocan en termos iguales la misma masa de tres líquidos, A, B y C. O sea que la masa de A, la masa de B y la masa de C es la misma.
y a la misma temperatura inicial. Por eso acá todos parten desde ese punto. No importa si es 0, ahí no nos interesa nada. Se registra la cantidad de calor entregada a la temperatura que adquieren, y con estos valores se confecciona un gráfico como el indicado. Para el rango de temperaturas de la experiencia, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Este es el 1 de opción múltiple. A. El líquido A es el de mayor calor específico. El líquido A es este. Y el C, perdón, es así, ¿no? La pendiente, el grado de inclinación de la curva es M por C. Como el que tenga, como las masas son iguales en los tres, ¿ven bien ahí? Pedro, ¿por qué dijiste no? Bien, entonces, el que tenga mayor C, porque las masas son iguales, va a tener mayor pendiente. O sea que CA es mayor que CC. ¿Está bien? Eso es lo que dice este gráfico. Después dice, o sea que el líquido A es de mayor calor específico. Sí, es de mayor calor específico. O sea, ¿qué sería la correcta? B. Los tres líquidos mantienen constante su calor específico. Imposible, porque si tienen la misma masa y tienen el mismo calor específico, deberían tener la misma pendiente. Y eso no ocurre. ¿Está bien? Pero eso me genera duda. ¿Cómo puede ser que cambie el calor específico de una sustancia? El calor específico depende de la sustancia en sí misma. Es como la huella digital de la sustancia. ¿Está Claro, bien? y no debería cambiar entonces. Pero son tres sustancias distintas. No, pero acá lo que me está diciendo es que los líquidos mantienen su calor, cada líquido lo mantiene constante, no que tienen todos el mismo. Entiendo yo de la oración. Ah, sí, es una oración que me parece que está bien. Lo que quieren decir es que los tres tienen el mismo calor específico. No es muy feliz la oración. Pero si me dice, los tres líquidos mantienen constante su calor específico, significa que cada uno, entiendo yo por separado, no cambia su calor No específico. tiene eso, pero eso no lo va a cambiar, salvo que cambie de estado de agregación de la materia, que cambie de Tal fase. cual, mi pregunta es si cada sustancia, No, a menos es la frase que no está bien dicha. Si la lees así estrictamente como vos la has leído muy bien, está mal la pregunta. entonces, más allá de cómo está redactada la oración, ¿una sustancia va a mantener constante su calor específico a menos que cambie de fase? Claro, Ok, exactamente. gracias. Bien, para producir la misma variación de temperatura, las tres masas requieren intercambiar la misma cantidad de calor. No, justamente porque, digamos, si yo aumento esta variable en 2, esta automáticamente aumenta en 2, porque obviamente está multiplicado por un número, ¿está bien? O sea, si esto lo aumento en algo, esto automáticamente es lineal y aumenta en ese mismo algo, o disminuye, si esta disminuye. Y entonces los tres van a disminuir o aumentar ante la misma variación si tuvieran la misma masa y la misma C, pero justamente el mismo calor específico, pero justamente no lo tienen. Entonces es, es falsa esa premisa.
¿Se entiende lo que acabo de decir? Si yo quiero que, dicen, ante un mismo cambio de temperatura, el mismo para las tres, es la misma masa, pero sabemos que tienen calores específicos diferentes. ¿Se producirá el mismo calor? No, ¿no? Esto puede ser igual, 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 pero al multiplicarse por números distintos ya esto cambia. ¿Está bien? Entonces acá lo que nos afirman es que son iguales. Ante este cambio, esto va a ser igual en los tres. Y no porque los C, los calores específicos son distintos. Así que ese es falso. D, si los tres sistemas intercambian la misma cantidad de calor, o sea, QA, QB y QC serían iguales, el líquido A aumenta más su temperatura que los otros. El líquido A aumenta más su temperatura. A ver, el calor específico o sea, si yo tengo que estos valores valen 100, 100, 100, 100, ¿no? Y a mí me dicen que el calor específico de este es, ponele 10, el de este es 7 y el de este es 5. ¿Está bien? Multiplicado por la masa, no importa, es la misma en todos lados, así ponele que sea 10, 10, 10. ¿Qué va a pasar con el cambio de temperatura en A, en B y en C? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién va a tener quién va a aumentar más? O sea, este delta T, ¿cuál va a ser más grande? Bueno, fíjense que para averiguar el delta T, estas dos multiplicaciones las tengo que pasar dividiendo. La que sea más grande, la que vaya como divisor y sea más grande, es el que va a redondear el número menor. ¿Se entiende? Pongo como un ejemplo. Si yo tuviera 100 y esto fuera 10 por delta T1, y acá tengo 100 igual a 5 por delta T2, ¿quién aumenta más la temperatura? ¿Quién sería mayor delta T? Porque cuando lo paso dividiendo, ¿sí? 100 dividido 10 es 10, 100 dividido 5 es 20. O sea, si el denominador es un número más grande de los tres, es el que justamente va a arrojar la diferencia de temperatura menor, no mayor. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Los perdí en el camino. Puse un ejemplo numérico para no hablar andar en el aire. Pero en general, si lo generalizo. Si A es igual a B por C, ¿sí? Si, bueno, acá es, si B lo paso dividiendo, ¿está bien? Cuanto más chico sea B, más grande va a ser C. Son inversamente proporcionales. ¿Está claro? Bueno, esta es la relación que hay ahí. Bueno, o sea que era falso. El líquido B cambia de fase en el proceso. Bueno, B es cualquier cosa, pero no cambia de fase, porque cuando se cambia de fase, el cambio de fase es lo que nosotros denominamos, la fase la denominamos el estado de agregación, el cambio de estado de agregación de la materia. Y cuando eso ocurre, independientemente de quién sea la sustancia, la temperatura se mantiene constante, e independientemente cuál es el tipo de cambio de fase que ocurre, si de líquido a sólido, de sólido a líquido, o si de gaseoso a líquido, o de líquido a gaseoso, o de gaseoso a sólido y de sólido a gaseoso. O sea, independientemente cuál, en todas las transformaciones de fase, la temperatura sí o sí se mantiene constante. Y esto me está diciendo que a medida que la temperatura aumenta, el calor también aumenta.
claramente no se mantiene constante la temperatura en ese gráfico. ¿Estamos de acuerdo? En este gráfico, así como está, mantener constante la temperatura sería ser así, una cosa vertical. En el otro gráfico, que en realidad es el que preferimos, el de temperatura versus calor, es horizontal, pero bueno, pero seguro indica que la temperatura es constante. Y el F, el calor específico del líquido B, disminuye con la temperatura. Bien. Fíjese que el B justamente lo que dice es que hay una relación entre el calor específico del B y la temperatura. ¿Está bien? El calor específico no se mantiene constante y cambia con la temperatura. Bueno, si eso ocurriría, ¿está bien? Como es en el caso del B, como dice este dibujito, fíjense que para distintas temperaturas, a medida que aumenta, ¿qué pasa con el calor? ¿Aumenta o disminuye? O sea, respecto, si lo comparo con una lineal, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Doy vuelta. Vuelta a la página. Y tengo... si fuera constante sería así. ¿Está bien? 1. Si fuera constante. Pero como el C, en este caso, estaría dependiendo de la temperatura, tiene esta forma curvada que va a ser la que nosotros llamamos B. ¿Está bien? Entonces, aumenta, dice Sofía. Entonces, fíjense que para una dada temperatura, acá Q tiene más, a esta temperatura T1, si fuera constante, tuviera este calor Q1, y si fuera no constante, tuviera este calor Q sub 0, que es menor que Q. ¿Está bien? Y para otra temperatura, pónganle esta de acá, T sub 2, en un caso tendría este calor, Q sub 2, y en otro caso este calor. Se nos fue de escala. Entonces fíjense que el calor va aumentando, ¿no? A medida que la temperatura aumenta. ¿Está bien? A la misma temperatura, acá era menor, y acá se invirtió, es mayor en la curva. Quiere decir que a medida que la temperatura aumenta, el calor aumenta más que si fuera constante, en línea. Moraleja, el calor específico de B, que depende de la temperatura, aumenta con el calor, con la temperatura. Y en la F dice que disminuye con la temperatura. O sea que es falsa la F. Bueno, moraleja, la A era la verdadera. La más sencilla, la más fácil, digamos, ¿no? Está bueno este problema, no es tipo examen. Alguna vez se ha tomado, porque no les digo que no, pero la verdad que no es tipo tomable. No, no me parecería para nada. Si me dan en el giro una especie de probabilidad, diría que la probabilidad es 0,01 de ser tomable un problema de este tipo. ¿Está bien? Es válida la discusión, pero no. ¿Qué más? ¿Quieren hacer un problema de la guía? ¿Quiénes empezaron a hacer problemas? Porque por ahí vamos por alguno más sencillo y vamos sacando alguna duda que tengan, sobre todo de los problemas iniciales. Ahí hay unos problemas, los primeros problemas de la guía. ¿Vieron la teórica
teórica de Eduardo, el 4. Sí. ¿Vieron la teórica de Eduardo? ¿Se entendió? Después yo también sumé unos videos míos propios, en este caso. Pero bueno, justo de calorimetría no hice un video específico. Es más conceptual, pero para lo que viene. Así que si quieren hacemos el 4. Que me pidieron el 4 y después me pidieron el 7. Bien. E hicieron el 5, porque la verdad que de todos estos, el mejor de todos es el 5. Porque el 4 de la taza de té y un poquito de agua, el primero que es estimativo, ¿no? Bueno, lo podemos hacer y ver que por ahí la dificultad es en lo estimativo. Quizás lo importante para ustedes de los 5 primeros es justamente el 5 en términos operativos. Y después del 6 al 10, ahí sí, creo que todos son tipo parcial, ¿está bien? Del 6 al 10. Así que bueno, veamos. El del T, para que, el 4, rapidito. Bueno, entonces tenés una tacita de té y tenés un poco de agua que querés agregar para enfriar el té. ¿Ok? Más o menos, qué capacidad tiene una taza una taza? Esta de acá. Esta taza, ¿qué capacidad tiene aproximadamente? Ni idea, pero será 200 mililitros, más o menos. 200 centímetros, no, más o menos, ¿será eso? 200 centímetros cúbicos. Bueno, pongamos. Total, tiene una capacidad de 200 centímetros cúbicos. ¿Está bien? 200 centímetros cúbicos, pasémoslo a metro cúbico. Digamos, si este es el centímetro, este sería el decímetro. ¿Estamos bien? Bueno, pasémoslo o mejor en litro, porque lo que quiero decir es eso. Pongamos que sea 200 mililitros, mililitro, decilitro, centilitro, mililitro, centilitro, decilitro, litro. O sea que esto es lo mismo que 0,2 litros, más o menos. O sea que con más o menos 5 tazas llenamos una botella de 1 litro. Estamos estimando, y es lo que me dice el problema, estime. Por ahí es un poquito menos. Bueno, qué sé yo, es una estimación. Estimo que sea 0,2 litros. Bueno, recuerden que en el caso del H2O, solamente vale para el H2O lo que voy a decir, en 1 litro de H2O ingresan 1 kilogramo de H2O. O sea, si yo voy con una botella de agua lo más liviana posible, así que saco encima, digamos, la masa de la botella o el peso de la botella, y peso la botella de agua, 1 litro de agua más o menos es equivalente a 1 kilo de agua. ¿Está bien? Eso sale de la fórmula de densidad. Bien, no es equivalente en el sentido de que ingresan en 1 litro 1 kilo de agua. En cambio, si en vez de agua fuera mercurio y lo peso, bueno, ya no, ya es mucho más. ¿Está claro?
Entonces, voy a asumir que dentro de esa tacita, como hay 0,2 litros de agua, hay 0,2 kilogramos de agua. ¿Está bien? Bien, y yo quiero saber más o menos cuánto tengo que enfriarlo. El té dice que está muy caliente. ¿Cuánto es muy caliente? Ponele que la temperatura inicial fuera 100 Celsius. No sé, lo puse apenas sirvió. ¿Y qué quiere decir que se enfríe? Que sea tomable. Bueno, entonces lo quiero llegar a una temperatura final que sea más o menos de cuánto, qué sé yo. El mate se toma cuánto, 80 Celsius. Ponele 70 Celsius. Ponele, hacé la cuenta que quieras, estamos estimando. ¿Está bien? Así que yo quiero que vaya de esta temperatura a esta. Entonces la diferencia de temperatura es la final, 70, menos la inicial, 100. O sea que quiero que baje 30 Celsius su temperatura. ¿Está bien? Así que yo quiero que esta cantidad de agua baje esta cantidad, que tenga una variación de 30 grados en su temperatura. Pues cuánta agua le tendría que poner. Entonces, primero averiguo qué calor implica eso. ¿Qué calor implica haber cedido, ¿no?, ese calor a otro? En este caso yo lo puse en el ambiente, pero en realidad lo cede a, bueno, un poco al ambiente también y al agua que le voy a echar. ¿Está claro? Entonces, ¿qué calor va a ceder esta cantidad? Y bueno, va a ser M por C del agua por delta T. Dije que más o menos eran 200 gramos, lo pongo en gramos, por C del agua, que es 1 caloría sobre gramo grado, por menos 30 Celsius. Bueno, 3 por 2, 6, esto da 6.000 calorías, menos 6.000 calorías. ¿También? 3 por 2, 6, sí. ¿Se bien la cuenta? Bueno, vean ustedes porque la estoy haciendo así. O sea que el agua, el tecito, está cediendo. Si yo quiero que pase esto, tengo que ceder esta cantidad de calor. ¿Está bien? Muy bien. La cede porque se encuentra con alguien que está a una temperatura ambiente, que es esta porción de agua. ¿Qué calor tiene que absorber esta porción de agua para bajarle al té en esta temperatura? Esta variación de temperatura, ¿está bien? Vamos a suponer que esta sale de la canilla, o sea que está más o menos a 20 Celsius. Ese sería el inicial de la agua que voy a echar. Y el final, pues la temperatura que quiero que todo concluya, que serían en principio los 70 Celsius. Así que esta va a tener una temperatura inicial, ponele de 20, y una temperatura final, ponele de 70, que se equilibra con el agua. ¿Está bien? Muy bien. El calor que se dio, ¿no? Si esto es, a ver si te muestro. El calor que se dio el té, se lo transmitió íntegro a el agua que agregué. El té se dio calor, por eso es negativo. ¿Está bien? Es coherente este negativo. El té se dio calor. Y el agua está absorbiendo calor. Pero qué cantidad y qué signo le corresponde al agua si es calor absorbido, ¿no? Este calor. Este calor, el módulo, es este que acabo de encontrar acá. Este lo cedió 6.000. ¿Y este qué va a hacer? Va a absorber esos 6.000 positivos. Muy bien, entonces tengo que el agua nueva, el agua que voy a agregar, absorbe 6.000 calorías. ¿Quién absorbe?
una cierta masa que estoy agregando, cuyo calor específico es 1 caloría sobre gramo grado, cuya diferencia de temperatura es entre la temperatura final e inicial. ¿Está bien? Fíjense que la diferencia de temperatura es final, 70, menos 20. Serían 50 Celsius. Celsius con Celsius se da, bueno, hago la cuenta y estimo la cantidad de masa de agua a 20 Celsius que voy a tener que echar en ese té para que se me enfríe a 70. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que esto es 1 por 50, 6.000 dividido 50, no sé qué hice con la calculadora, estaba acá recién. Voy a fallar, acá. 6.000 dividido 50 da 120 gramos. ¿Está bien? Hice millones de no millones, pero muchas suposiciones. Por eso, si no me dan datos, bueno, puedo estimar. Así que si yo tuviera una tacita que está a 100 Celsius y supongo que ahí hay 200 gramos de agua hirviendo, digamos, a 100 Celsius. No está hirviendo, está a 100 Celsius, pero es agua. Y quiero llevarla a 70, pues debería agregar 120 gramos de agua de la canilla. ¿Se entiende? Ahí terminó el problema. Era un problema con cierta complejitud, pero bueno, no es un problema de inicio de calorimetría, ¿está claro? ¿Se entendió? Bien. Bueno, si les parece, entonces hacemos el 7, que me pidieron también. El 7 es ya más complejo, más numérico, vamos a hacer cuentas, y dice lo siguiente. Se vierten 250 gramos de esquirlas de plomo a 150 Celsius sobre un bloque de hielo de 50 gramos en un recipiente adiabático. Bueno, lo primero. Hay un recipiente adiabático, ¿no? Que para nosotros por ahí va a ser así. En ese recipiente no va a poder escaparse calor, tampoco va a poder ingresar calor. Por eso se llama adiabático. ¿Está bien? El típico recipiente adiabático es la heladera de que uno lleva a la playa. Está bien que a lo largo de un tiempo se escapa calor. Un termo es un recipiente adiabático. A lo largo de un tiempo también se escapa calor. Pero bueno, dentro de todo son recipientes adiabáticos. No muy buenos, pero son. Depende de la calidad también, ¿no? Hay termos tan buenos que uno pone algo y caliente y se mantiene días. Bien, entonces dicen que en ese recipiente tengo, dice, se vierten 250 gramos de esquirlas de plomo a 150 sobre un bloque de hielo. O sea que el bloque de hielo ya estaba. Entonces tengo un bloque de hielo cuya masa es 50 gramos y cuya temperatura inicial, que después dice, temperatura inicial, es de menos 30 Celsius. ¿Está bien? Y por otro lado tengo una cierta cantidad de esquirlas de plomo. Ahí le vierto las esquirlas de plomo. ¿Está bien? Dicen que tengo 250 gramos de plomo a 150
Celsius. Otra cosa que me aclaran es que la capacidad calorífica del recipiente es 0. Esto quiere decir que la C del recipiente, el calorímetro, es 0. Recuerden que la C grande, que es la capacidad calorífica, es la masa por el calor específico. Si esto es 0, no es porque no existe el calorímetro, sino porque el C es lo suficientemente pequeño para no alterar. En definitiva, el calorímetro no juega. ¿Quiénes son nuestros subsistemas que conforman nuestro sistema? Es el hielo y el plomo, nada más. El calorímetro en sí mismo no juega. Hay algunos problemas donde el calorímetro sí juega. Muy bien, dice, la temperatura inicial del hielo es de -30, eso ya lo leí. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Ah, y otra cosa que me dan es la capacidad, el calor específico, perdón, del hielo. Bueno, el calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramo grado, y el calor específico del plomo es 0,03 calorías sobre gramo grado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, dice, resuelva analítica y gráficamente, que son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué ocurre? Cuando uno tiene un sistema de 2 subunidades, puede haber 3, 4, 5, no, ustedes no van a tener más de 2, si tienen 3 es porque solamente hay algún problema donde hay 3, por ejemplo el calorímetro sería la tercera, pero acá no. Entonces, si ustedes tienen 2, el análisis tanto analítico como gráfico no es tan complejo. ¿Bien? Y si tienen 3, pues bueno, nada, será un poco más complejo, pero el gráfico ya es de difícil armado. El gráfico ya medio que no me sirve para nada. Si tengo solamente 2, el gráfico es potente. Entonces yo siempre les recomiendo empezar por el gráfico, porque lo que me interesa, en este caso particularmente, la pregunta es cuál es la temperatura final, o sea, cuál es la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Y esa va a ser una de las grandes preguntas que van a tener en calorimetría. O nos preguntan cuánto vale una capacidad, un calor específico o un calor latente, o nos preguntan cuánto vale la temperatura. Es como que el 80% de las preguntas vienen a eso. O una masa, eventualmente, como el ejercicio anterior. Bueno, muy bien. Lo que tengo que tener acá claro es cómo creo que va a evolucionar esos sistemas, esos subsistemas. Y cómo me imagino en tal caso que va a ser la foto final, cómo va a terminar todo esto a lo largo de un tiempo. ¿Está bien? Alguno de ustedes quizás tal vez piense, bueno, como tengo mucho más plomo y está a mayor temperatura, quizás el hielo se derrite, se termina derritiendo y el agua llega a 100 y se termina evaporando. Podría ser una posibilidad. Y otra de ustedes podría decir, no, yo no creo que lleguen a 100, creo que va a terminar todo en agua con plomo. Y otro podría decir, no, creo que el hielo, bueno, en definitiva, son todas posibilidades de este teatro, todos posibles finales de esta obra de teatro, pero todas son hipotéticas. Y eventualmente me va a interesar, porque para cada uno de esos finales voy a tener que construir una cuenta. Complicado. Y además darme cuenta si ese final es posible o no. Complicado. Entonces, ¿qué nos ahorra tiempo para no debatir tanto sobre cuáles son los posibles finales y dejar que la misma operación me llegue sin tener que tirar hipótesis que la verdad es que no sabemos muy bien dónde nos estamos moviendo? Bueno, el que me indica eso es el gráfico. Entonces, lo primero que voy a hacer es construir el gráfico de
temperatura horizontal en función de, no, perdón, dije al revés, perdón, lo quise decir bien y terminé diciéndolo mal, de calor horizontal, el módulo del calor horizontal y la temperatura vertical. Bueno, si yo construyo bien ese gráfico, me voy a dar cuenta cuál es el final feliz, y una vez que me doy cuenta del final feliz, opero y hago el cálculo analítico, efectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el camino. Eso, le quiero advertir, se puede hacer perfectamente con más o menos cuentas, pero si yo tengo nada más que 2 elementos. Si yo ya tengo 3, ya está, ya cagué. Para decirlo, ¿está bien? Mal y pronto. Ya tengo que imaginarme otro camino, o por ahí me insinúan algo, o me doy cuenta porque es demasiada cierta masa. ¿Está claro? Muy bien, entonces veamos. ¿Por qué entonces, qué me anima a construir este gráfico? Me anima a no tener que ir adivinando a dónde concluyó no cuánto, el gráfico muy probablemente no me diga cuál es la temperatura final, pero sí que me dé una idea de qué es lo que está pasando, y no tener yo que andar adivinando a los puntos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. Bueno, entonces agarro uno de ellos, agarro el hielo. Muy bien, vamos con el hielo. Voy a usar el verde, el azul para el hielo. Entonces el hielo arranca desde la temperatura menos 30. Yo sé que si el hielo le ingresa calor, absorbe calor, el hielo que va a estar a menos 30, lo que va a hacer es llegar a una temperatura ¿de cuánto? Pregunta teórica. ¿A qué temperatura como muy bajo? Claro, Luli, 0. ¿Existe hielo por debajo, por arriba, mejor dicho, de los 0 grados? No. Hay un hielo sobreenfriado que podría, pero no es el caso. En el CBC no. ¿Está bien? O sea que no existe hielo por arriba de los 0 grados. Bajo 0 hasta, bueno, van a tener un límite, pero eso no va a pasar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si el hielo llega a 0 grados, o sea, es porque estuvo ingresando calor, estuvo absorbiendo calor. Muy bien, llegó a los 0 grados. El camino tuvo que ser así. ¿Está bien? ¿Por qué esa pendiente? Porque este tipo de calor es calor sensible. U es igual a M por C por delta T. ¿Está claro? Entonces, fíjense que la relación entre Q y delta T era una relación lineal. Acá, en el problema que hicimos el primero de todos, la relación, lo que estamos observando era justamente la pendiente. Y acá es como 1 sobre la pendiente. ¿Está bien? Bueno, es más difícil, pero créanme que, miren, va a ser mucho más fácil que les diga. Que si el calor es sensible, la curva va a ser así o así, siempre lineal. Y si el calor es tipo latente, entonces la curva va a ser una línea horizontal. ¿Está bien? Bueno, entonces en este caso, esta transformación es una transformación que media la absorción de calor de tipo sensible. ¿Y qué hizo? Es cambiarle la temperatura al hielo. Bueno, ¿lo podemos calcular? Sí, por supuesto. Ese calor, U1 lo voy a llamar, va a ser la masa del hielo por el calor específico del hielo, por la temperatura final, 0 Celsius, menos la inicial, menos 30. Ojo con esto. En paréntesis, la masa del hielo era 50, el calor específico del hielo era 0,5, y ojo con esto, menos por menos es más. ¿Está bien? Así que tenemos 0 más 30, o sea 30 Celsius. Celsius con Celsius, gramo con gramo, y acá tengo
50 por 0,5 por 30, me da, yo hice el cálculo, me da 750 calorías. O sea que esto es 750 calorías. Y llega a la temperatura de 0 Celsius. ¿Está bien? O sea, voy de menos 30 a 0 Celsius. Este es el gráfico, es una línea recta. Y llego acá absorbiendo el hielo 750 calorías. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más puede hacer el hielo una vez que absorbió eso? Puede seguir absorbiendo, pero ahora, ¿qué hace? Como está a 0, no que le queda otra de cambiar de fase. Y cuando termina de cambiar de fase, sigue estando a 0 Celsius. Claro, se funde. ¿Está bien? Cambia de fase, se funde. Y ahí, entonces, quiero calcular qué calor requiere que le entreguen para de ser hielo a 0 pasar a ser agua a 0. O sea, fundirse. O fusionar, ¿no? Calor de fusión. Entonces, ese Q2 sería la masa del hielo que está siendo fusionado, que está cambiando de fase, por el calor latente de fusión. ¿Estamos? Fíjense que el calor latente de fusión no me lo dicen acá, pero es 80 calorías sobre gramo. Entonces, la masa es 50 gramos, ¿sí? 80 calorías sobre gramo es el calor latente. Es positivo, ¿no? ¿Todos ven que es positivo? Y eso tiene que ver porque es calor absorbido. Siempre el de fusión es calor absorbido. No importa si es agua, si es otra cosa. ¿Está bien? Por eso es positivo. Bueno, esto da 4000. Así que, bueno, acá tengo que tener en claro algo, que no lo voy a hacer yo acá en este gráfico porque lo estoy haciendo a mano alzada, haciendo una regla, pero tengo que tener mucha conciencia de hacer esto bien graficado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si esto es, ponerle 1000, ¿no? De acá a acá hay 1000, de acá a acá tiene que haber otros 1000, de acá a acá otros 1000, de acá a acá otros 1000, o sea, tiene que estar bien a escala el gráfico. ¿Está claro? Muy bien, entonces, el hielo estaba en menos 30, absorbió esta cierta cantidad de calor y llegó a 0. Ahora, si absorbe esta otra cantidad de calor, va a derretirse todo, va a fundirse. ¿Está bien? Así que, y si se funde, la temperatura se mantiene constante. Bueno, ¿cuánto tiene que ser esto? Bueno, pues tiene que llegar, bueno, desde ya le estoy diciendo que no va a estar escala esto. Vamos a ver si puedo, a ver. 1000, 2000, 3000, 4000, ponerle acá 5000. Qué feo que está esto. Entonces, fíjense que es 4000 es a partir de acá. O sea que en realidad, ¿no? Si tengo que esto es 4000 más 750 sería 4750. 1000, 2000, 3000, 4000, 750, más o menos es por acá. ¿Está bien? O sea que el tipo termina acá. ¿Sí? Perdonen en mi gráfico, pero bueno, un horror. ¿Está bien? Está hasta acá. No se me perdieron. ¿Por qué 4750? Porque son los 4000 a partir de haber ya haber absorbido 750, ¿no?
O sea, desde el inicio absorbió primero 750 y ahora absorbió 4.000. En total, ¿cuánto absorbió? 4.750. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa ahora? Y ahora tengo, o sea, este es 750, esto es 4.000, y ahora tengo agua a 0 grados. Y bueno, ¿a dónde llevo el agua? Y bueno, qué sé yo, la temperatura máxima del agua, ¿cuál podría ser? ¿Cuál es la temperatura máxima del agua? En fase líquida, ¿no? O sea, el agua, 100, exactamente. El agua, no existe agua por abajo de 0 Celsius y no existe agua por arriba de los 100 Celsius. Por supuesto, en condiciones de laboratorio uno puede hacer alguna cuestión de, yo nunca lo he visto, pero bueno, me han contado que se puede tener agua a menos de, a presión ambiente me refiero, ¿no? A presión atmosférica. Pero son cosas muy especiales. Esto acá es del orden cotidiano, no va a pasar. ¿Estamos? Bueno, entonces acá tengo hielo que va bajando su temperatura llegando a 0. Acá tengo hielo que se va transformando de a poquito en agua, siempre a 0. Y acá tengo agua a 0. Y a partir de ahora, entonces voy a empezar a hacer un caminito, que esto sea 100, para llegar a 100. Porque le voy a proponer que llegue a 100, porque es lo máximo que puede llegar. Así que tengo que calcular cuánto vale el calor requerido para de acá llevarlo acá, a una temperatura de 100. ¿Está bien? Bueno, ¿lo puedo calcular? Sí, por supuesto, lo puedo calcular. Voy a cambiar de hoja y voy a hacer el gráfico de nuevo para que no se me pierda. Estoy demorando mucho en hacer este gráfico, pero no es que justamente se los quiero enseñar a hacer y después van a ver que no vamos a dar tanto gregre para seguir igual. Entonces tenemos esto, más luego esto, más luego esto. Entonces esto es menos 30, 0, 750, y esto es 4.750. Muy bien, cuánto calor requeriría el agua para llegar de 0 a 100? Pues de un calor 3, que sería de este tipo, calor sensible. La masa del agua ahora es agua, lo que antes era hielo, ahora es agua. El calor específico del agua, ojo al piojo, es 1 caloría sobre gramo grado, ya no es el hielo. Y la temperatura final es 100 y la inicial es 0. Así que esto me queda 50 por 100, 50.000 calorías. O sea que si acá le meto todavía 50.000 calorías y me voy allá lejos, ahí voy a encontrar, en algún momento, el agua va a llegar a 100. ¿Está bien? Entonces, claramente tengo una parte que es hielo que está cambiando su temperatura, una parte que es hielo que se está transformando en agua, y una parte que es agua que está cambiando su temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí bien? Bueno, listo. Esta es la peor parte. Ahora vamos al plomo. El plomo dice que está a una temperatura de 150. O sea que el plomo arranca con una temperatura de 150, pongamos que es acá. ¿Está bien? Y digo, bueno, ¿cuál es la temperatura más baja que puede llegar al plomo? ¿Cuál es la mínima temperatura que puede llegar a tener el plomo? Bueno, ponele que sea menos 30, en este caso particular. ¿Cuál es la temperatura más baja de todo esto? Menos 30. Y podría decirle, che, podría calcular qué calor requiere el plomo
para pasar de esta temperatura a una temperatura de menos 30. Estoy haciendo hipótesis, yo no digo que va a pasar eso. ¿Bien? Quiero hacer un cálculo. Y esto es igual a la masa, como está en fase sólida el plomo, va a ser la masa del plomo por el calor específico del plomo, por la temperatura final menos la temperatura inicial del plomo. Bueno, esto eran 250 gramos por 0,03 calorías sobre grados Celsius, por la temperatura final, que es de menos 30, estoy exagerando, pero está bien, menos la temperatura inicial, que era 150. Muy bien. Menos 30 menos 150, ¿cuánto es? Da menos 180 por 250 por 0,03 es igual a 1350. Y fíjense que es negativo, ¿no? Porque esto era menos 150 calorías. O sea que el plomo, para ir de 150 a menos 30, tiene que ceder 1350 calorías. Nada. ¿Está bien? Si voy acá a 1350, es más o menos, si esto era más o menos 1000, ponele 1000 acá, 1350. Y con eso llega a menos 30. Ahí. O sea que partió de acá, se dio esta cantidad y llegó acá. Ergo, el gráfico es así. Bueno, ponele. ¿Está bien? ¿Lo ven? Muy bien. ¿Qué es lo que llego como conclusión después de hacer estas 4 cuentas y construir este gráfico? ¿A qué conclusión llegan ustedes? Les escucho. Porque si no parezco que hablo sola y ya me aburro a mí misma. Quiero que me digan a qué conclusión llegan con este gráfico. Es válido decir, no tengo la menor idea. Puede ser que la temperatura final es 0, ya que ahí sería el equilibrio entre ambas. Perfecto. El equilibrio siempre, siempre, siempre es donde se juntan estas dos gráficas. O sea que todo lo que hice es de más. Todo esto, primero, jamás va a llegar a menos 30 y esta evolución tampoco va a ser posible. ¿Por qué? Porque la evolución posible es hasta donde se cruzan los gráficos. ¿Está bien? Y fíjense que justamente se cruzan en 0 grados. En este caso es maravilloso, porque además me aporta la temperatura de equilibrio. Entonces, si yo tuviera el gráfico así, lo hago un poquito más limpio, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que donde se juntan los gráficos, es justamente el equilibrio. Ustedes me dirán, Ondina, nos hiciste sufrir haciendo millones de cuentas, ¿por qué primero no hicimos la del plomo? Porque si hago primero la del plomo, me doy cuenta que todas las demás cuentas no es necesario ni avanzar, ¿o no? ¿Ustedes qué harían? Si hicieran primero la del plomo, ponele que hagamos esta suposición que es tremenda, ¿no? O sea, hago esa suposición, que es de extremo máximo.
y llego a esto, y esto fue 750, y la próxima me da 4000, la conclusión es no. No puede llegar a 4000 jamás de los jamás. Entonces, la otra cuenta, esta ni la hubiera hecho. ¿Está bien? Bueno, en cuanto a ustedes son más, practican hacer gráficos y la tienen más clara, más rápido les va a aparecer ese escenario final que les estoy explicando. ¿Está bien? ¿Por qué no puede avanzar más? ¿Por qué esto que vino después no se va a poder, no va a poder ser? Bueno, porque el plomo y el hielo estuvieron intercambiando calor. ¿Está bien? Recuerden que estaban en un recipiente que era adiabático. Quiere decir que si bien el plomo cede calor y el hielo absorbe calor, para afuera y no se puede escapar ningún calor y tampoco puede ingresar de afuera hacia adentro calor. Por lo tanto, el calor intercambiado es entre ellos. El plomo cede calor, ¿está bien? El plomo cede calor, y ese calor va a parar todo el hielo. ¿Está bien? El plomo está en fase sólida y al bajar la temperatura no va a cambiar de fase. Si subiera la temperatura sí, podría ser líquido, transformarse en líquido, pero no, está bajando la temperatura. Así que el calor, lo único que puede hacer, el plomo, perdón, lo único que puede hacer es cambiar su temperatura. ¿Está bien? Después veremos. El hielo absorbe ese calor. Bueno, pero el hielo, ¿qué hace con ese calor? Bueno, en principio absorbe parte de ese calor y lo primero que hace es bajar su temperatura. Sigue sólido, pero baja a 0, que es lo mínimo. Pero cuando eso ocurre, el hielo adquirió, ¿no? 750, ¿no? Esto era 750 calorías. Pero el metal seguía cediendo calor. Tenía todavía para ceder calor. Entonces el hielo no tuvo otra que absorber ese otro calor restante y empezar a transformarse, a fusionarse. ¿Está claro? Ahora, llegó un momento en donde el metal ya no pudo cederle más, porque llegó a la misma temperatura que este. Y entonces el hielo cortó con la fusión. Así que hay, en este momento, la imagen final es plomo a 0 Celsius en fase sólida, y un poco de masa de hielo a 0 Celsius en fase sólido, y un poco de masa de agua a 0 Celsius en fase líquida. Como todos llegaron a la misma temperatura, ya está, se cortó toda transformación posible. ¿Estamos? Si no voy desde afuera y hago algo, eso no se va a cambiar. Entonces, esta sería la escena final de la obra de teatro. También el cierre, la conclusión. Mirá, todo va a terminar a una temperatura de equilibrio de 0 Celsius, ¿y qué es todo? Tanta cantidad de plomo, el plomo que ya había antes, pero va a aparecer un otro actor que es el agua, y la masa del hielo ya no va a ser la misma. O sea, si en total acá tenía 50 gramos, pues va a haber un poco de agua y un poco más de hielo seguro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Acá analíticamente ya no tiene sentido hacer una cuenta, porque el gráfico es como que me dio todo. Si el gráfico no me da todo, no me da el valor específico de la temperatura de equilibrio, pues ahí sí amerita una cuenta para poder obtener finalmente la temperatura de equilibrio.
Pero esa cuenta va a ser una cuenta real y no hipotética. No voy a empezar a delirar diciendo, bueno, pero podría terminar en vapor de agua a 120 Celsius. No, ya el gráfico me está indicando esto. Por ahí no me indica estrictamente la temperatura de equilibrio, pero más o menos por dónde va la mano. ¿Se entiende? ¿Hay alguien ahí? Si no se entendió, vamos de nuevo con algo. Hay algo que por ahí como dato analítico podríamos sacar, es qué cantidad de masa se derritió. ¿Sí? ¿Qué cantidad de masa se derritió? Y si cambió de fase, ahí lo que vale entonces es esta ecuación, la ecuación de, ¿no? La ecuación de calor latente. ¿Está bien? Aquí voy a poner... ahí está. ¿Está bien? La ecuación de esta de acá. ¿Qué calor? Yo quiero saber la masa que se fusionó. O sea, que esta es la masa del hielo que terminó fusionada. Yo sé que no va a ser 50 gramos, porque no le dio el Piné. No llegó a los 4.750, o sea, los 4.000 más para derretirse todo. Tiene una pequeña cantidad. Entonces, ¿qué cantidad de calor aquí está siendo ingresado el hielo para derretirse, aunque sea parcialmente? ¿Está bien? Entonces tengo que poder calcular cuánto vale esto. Y eso lo puedo calcular, porque yo puedo calcular qué calor se dio el plomo, o sea, yo puedo calcular esto. Si le resto estos 750, entonces voy a encontrar esto. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, yo lo que quiero saber es cuánto vale, bueno, es esa cantidad de calor. Perdonen, ¿sí? Hago de nuevo el dibujito. ¿Lo puedo sacar esto? ¿Saco la hojita o quieren que la deje? ¿O le da lo mismo? Bien. Vamos a ver. Entonces tengo lo que quiero saber es justamente esta partecita de acá, qué es lo que se necesitó en términos de calor para poder fusionar cierta cantidad de agua. No toda, una parte que se ve que es muy pequeña. ¿Está bien? Entonces lo primero que hago, analíticamente sí la cuenta, es, bueno, el plomo. Finalmente, ¿cuánto se dio el plomo? Y bueno, va a ser de tipo sensible. Obviamente del plomo. La masa del plomo era 250 gramos. El calor específico del plomo era 0,03 calorías sobre gramos Celsius. La temperatura final ya sé que es 0 Celsius. Y la temperatura inicial fue de 150 Celsius. Así que haciendo la cuenta, sé que esto es 250 por 0,03
por menos 150. O sea, me da menos 1125 calorías. ¿Está bien? O sea que de acá a aquí, de acá a acá, no sé si se llega a ver, ahí el calor cedido por el plomo es 1125. ¿Está bien? Bien, es como si a vos te hubieran dado 1125 pesos, vos 750 lo usás en comprar 5 kilos de papa, bueno, carísima la papa, y te sobra algo más. ¿Está bien? ¿Cuánto te sobra? Entonces hago la cuenta y el calor que voy a usar para fusionar, en definitiva, va a ser los 1125 calorías menos 750 calorías. Que da 375 calorías. ¿Está bien? Entonces, de todo el calor que le transfirió, ese es el total del calor que le transfirió el plomo al hielo. De eso, de ese calor, 750 lo usó el hielo para pasar de menos 30 a 0. Y le quedaron 375. Y lo único que hizo es atinar a empezar a derretirse. ¿Se derritió en totalidad? No. Para derretirse en su totalidad habíamos calculado que se requería de 4000 todavía. Y lejos está de esa cantidad. Pero bueno, ¿qué hizo con eso? Algo se derritió. ¿Qué masa se derritió? Y bueno, el calor de fusión va a ser igual a la masa del hielito que se está fundiendo, o sea que se está transformando en H2O, por el calor latente de fusión. Si quieren le pongo un primado. Esto es 375 calorías y el calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramo. Así que esto me va a quedar 375 dividido 80, me queda 4,68 gramos. ¿Está bien? Bueno, entonces, la foto final fueron 250 gramos de plomo sólido más 4 más 4,68 gramos de agua líquida, ¿no? De agua líquida, más, bueno, 50 menos 4,68, da 43, 45,3. Todo a temperatura de equilibrio igual a 0 Celsius. Listo. Esto ya lo máximo que pude hacer como cuenta es calcular qué cantidad de hielo se derritió. Por supuesto hay otra cantidad que sigue estando en fase sólida, pero a 0 grados. No le dio más para transformarse en agua. Y acá terminó el problema. ¿Está bien? ¿Qué les pareció el problema? Les escucho. ¿Están ahí todavía?
Se fueron algunos. Huyeron algunos. Bueno, ¿algo más respecto de problemas de este tipo? Bien, Cande. ¿Algún otro problema? De todo esto, ¿qué es lo que más le cuesta? Por mi experiencia docente, por lo general, las cosas que les cuesta más a ustedes es pensar qué es lo que está haciendo cada uno de los subsistemas. Y muchas veces se embarullan ahí con, particularmente el hielo, el agua. Entonces, recuerden que, puedo ir de un lado al otro, ¿no? Que el hielo solo puede sobrevivir a temperaturas menores o iguales a 0 Celsius, ¿está bien? Y entonces el hielo puede ir a temperaturas más bajas o mayores, pero nunca por arriba de 0 Celsius. Y una vez que alguien le propone algo al hielo, en el sentido de que alguien le cede calor al hielo, es importante este concepto de absorber y ceder calor. Que lo tengan muy claro, ¿no? El tema de, a ver, por ejemplo, seguramente ustedes están sobre una superficie, están escribiendo o están apoyados sobre alguna superficie rígida, una mesa, una silla, no sé. Toquen la mano, con sus manos, la superficie esa. Y díganme si están cediendo, si ustedes ceden o si están absorbiendo calor. Ahí Luli dice que está cediendo calor, se ve que la superficie la notas más fría, seguramente. Si están cerca de una estufa y ponen la mano cerca de la estufa, van a interpretar, van a asegurar, van a afirmar que están absorbiendo calor, ¿no? O sea que cuando nos pasa a nosotros, más o menos tenemos en claro cuando uno cede o uno absorbe, creo. Creo que cuando es de orden de la sensibilidad de uno, uno tiene más claro. Ahora, si yo te digo que no sos vos, que es agua líquida, que está a 30 Celsius, y te digo que esa agua se transforma de alguna manera y pasa a 70 Celsius, y te pregunto, ¿el agua está absorbiendo o cediendo calor? ¿Ustedes qué dicen? Ahí Sofía dice que está absorbiendo. ¿Quién se le anima más? No, no somos muchos, ustedes son 3, 6, 7, 8 nada más en este momento. ¿Ustedes quieren poner
cámaras de ustedes? Si pueden, ¿no? Bien, es correcto, está absorbiendo. La pregunta es, si tengo agua a 30 Celsius y ese agua termina en 70 Celsius, ¿es porque absorbió calor o es porque cedió calor? Esa es la pregunta. Entonces, si yo tengo hielo y absorbe calor, el calor va a ser positivo, ¿no? Y a su vez el calor, hielo no, tengo agua, perdón. El calor es M por C por delta T. Si el calor es positivo, es porque aumentó la variación de temperatura. ¿Está bien? Ahora, si en vez de ir de 70 a 30, perdón, de 30 a 70, va de 70 a 30, ¿está bien? Entonces, fíjense que el delta T, el temperatura final menos inicial, me va a quedar negativo. Esto me va a quedar negativo, si disminuyo la temperatura. Y si esto es negativo, automáticamente el calor es negativo, o sea que el calor es cedido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si aumenta la temperatura del objeto, es porque absorbe calor. Si disminuye la temperatura del objeto o el sistema, es porque está cediendo calor. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a la pregunta. Ahora tengo hielo. Tengo hielo a menos 20. Y lo transformo de tal manera que ahora tengo hielo a menos 5. ¿Cedió o absorbió calor? ¿Aumenta o disminuye la temperatura? Absorbió, exactamente, porque está aumentando su temperatura. Siempre que aumenta la temperatura, absorbe calor. Ahora, ¿de dónde sacó esa? ¿Quién? Alguien está entregando calor. ¿Está bien? ¿Quién? Pues un otro. Ese otro puede ser, en el caso de calorimetría, ese otro es las esquirlas de plomo, ¿se entiende? Como en el caso del problema 7, en el caso del problema 9 también hay un metal, más complejo es el 9. Entonces, si yo les pregunto, ¿absorbe o cede? Entonces ustedes, en principio, una de las formas es si aumenta o disminuye la temperatura. ¿Bien? Si aumenta es porque está absorbiendo, si disminuye es porque está cediendo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo les digo que tengo hielo que se está transformando en agua? O sea, está fusionándose. Entonces, ¿el hielo absorbió calor o cedió calor? Está claro que en esa transformación no hay cambio de temperatura, no vale lo que yo dije antes, digamos, o por lo menos no tiene sentido. Carolina, no. Ahí absorbe. ¿Por qué? Porque justamente para fusionarse las moléculas se tienen que separar. Estaban en una red cristalina, ¿no? Una especie de red así, ponele. Más compleja por ahí, pero ponele. Y para llegar al líquido, alguien las tuvo que arrancar de alguna manera y separarlas un poco, distribuirlas, permitirles que deslicen una respecto de la otra. Y para eso le tuvo que entregar energía. O sea, alguien por afuera le tuvo que entregar energía al sistema en forma de calor. ¿Está bien? Entonces, o si querés, mira, pensá esto, Carolina,
y todos, ¿no? Para todos y todas. ¿Cómo hago para transformar? Tengo hielo en la heladera. ¿Cómo hago para que el hielo se transforme en agua? Sacarlo de la heladera, ¿no? Del freezer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que está pasando con el hielo cuando sale del freezer? Bueno, seguramente está a menos de 0 grados. Ponerle menos 5. Bueno, seguramente hay un proceso, va a llegar a 0, y ahí voy a empezar que se empieza a derretir, ustedes llaman derretir. Pero eso ocurre porque la atmósfera que lo rodea está a una temperatura mucho menor. La atmósfera le va a ceder calor al hielo, ¿está bien? El hielo lo va a absorber. El hielo lo absorbe y lo que hace con eso es transformarse en líquido. Así que siempre que haya una fusión es porque el elemento absorbió calor. En este caso es el hielo. ¿Qué pasaría si fuera plomo, que está sólido, y lo quiero derretir el plomo? ¿Qué hago? Pues lo caliento, lo pongo, ¿no? Lo pongo en un gran horno y le ingreso mucho calor, ¿está bien? Así que ingresa calor, entonces quiere decir que, así como el hielo absorbió de la atmósfera para transformarse en agua, el plomo absorbió de algún lado calor y ¿qué pasó? Se derritió. ¿Está bien? El plomo absorbió. Así que en la fusión, el objeto absorbe calor para poder transformarse luego, cambiar de fase y pasar a fase líquida. O cambiar de estado de agregación y pasar a un estado de agregación otro, líquido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa a la inversa? Si ahora tengo líquido, estoy acá, tengo agua líquida o tengo plomo líquido y quiero transformarlo en sólido, voy al revés. Pues ahora entonces le voy a quitar calor. Así que el calor va a ser calor cedido. ¿Está bien? Si yo estoy en fase líquida y a temperatura crítica para pasar de cambio de fase, si cedo calor, entonces paso de líquido de agua a hielo o 0 grados, o de plomo fundido a plomo sólido. ¿Estamos? Piensen lo mismo para pasar de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido. ¿Está claro? Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que tener claro cuando hacen un problema de calorimetría. Alguien cedió, alguien absorbió, alguien cambió su temperatura, alguien cambió de fase. Puede ser que ocurra o que no ocurra, que cambie de fase. Eso dependerá de cada problema en particular. ¿Está bien? Así que bueno, ustedes van a tener que por ahí el problema más interesante de esa guía me parece que es entre el 7 y el 10, digamos. Esos son los más interesantes para mover todo esto. Así que bueno, tienen unos días para seguir haciendo problemas y seguir consultando. No sé si tienen alguna consulta concreta. Sí, yo tengo una consulta, profe. Dale, Cande. Con el ejercicio 10, el punto A, la parte que pide el calor latente de la fusión. Porque yo lo intenté calcular y me dio un valor diferente al que aparece como resultado en la guía. Y no sé el error, porque yo puse los datos que había. A ver, en la guía te dice, se calientan 200 gramos de estaño, que inicialmente estaba 82, este de acá, ¿no? Sí, Su temperatura varía con el calor entregado, como se indica en el gráfico. Calcule el calor específico del estaño sólido y su calor latente de fusión. Obviamente el estado sólido es acá, ¿no? sí. ¿Estamos de acuerdo? Acá es sólido. Es un sólido que cambia su temperatura, que va de 82 a 132. ¿Estamos de acuerdo?
se ve que 232 es su temperatura crítica. A partir de ahí lo que hizo es cambiar de estado. Así que acá hay un sólido que está aumentando su temperatura. Fíjense que la pendiente es positiva, quiere decir que está absorbiendo calor. ¿Está bien? Y está bien, está aumentando su temperatura. Pendiente positiva absorbe, pendiente negativa cede. Eso no lo dije en el gráfico de antes, ¿no? Esperen. ¿Dónde lo tengo el gráfico? Ponele este gráfico, ¿no? Esta pendiente es negativa, quiere decir que está cediendo calor, porque acá el calor siempre está en módulo. Pendiente negativa, entonces quiere decir que está hoy cediendo calor, plomo cede. Pendiente positiva está absorbiendo calor. ¿Está bien? Bueno, acá fíjense que la pendiente es positiva, está absorbiendo calor. Está bien, porque está yendo de 82 Celsius a 232. Acá tengo fase sólida. Y acá esta meseta es que se está transformando en fase, está cambiando de fase. Y acá es fase ya líquida, pero bueno, ahí no me interesa. Me interesa calcular el calor específico y el calor latente. ¿Está bien? Y vos me preguntás sobre el punto A o B. Sobre la parte del calor latente. El calor latente, bien, muy bien. Fíjate esto es 4381, 80, perdón. Esto es 1620. Esto es 82 y esto es 232. Fíjate que el calor latente tiene que ver con esta zona de acá, ¿no? Que está cambiando de fase. Bueno, ¿cuál es el calor interviniente en ese cambio de fase? El calor interviniente es este de acá, que sería el calor debido al cambio de fase, y en este caso va de sólido a líquido, o sea, se está fusionando, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Es igual a 4.380 calorías menos 1.620 calorías. ¿Está bien? Vamos a la cuenta. 4.380 menos 1.620 da 2.760 calorías. Bueno, ese es el calor que interviene en el cambio de fase, solamente este calor. Y ese calor es 2.760. Claro, Entonces y yo eso sé lo que, divido por la masa. claro, que ese calor a su vez es igual a masa por calor latente de fusión. O sea, 2.760 calorías dividido la masa, ¿y cuánto era? 200 gramos. 200 gramos, es el calor latente de fusión. Sí, da 13,8. ¿Cuánto? 13,8. 8 calorías sobre gramo. Ahora sí, gracias, profe. Claro, Claro, yo vos lo había agarraste todo calculado este con... número. No, lo puse con el 1620, pero claro, ahí todavía no... Claro, ese calor, el calor desde acá hasta acá, digamos, este de acá, es el que tenés que considerar para la primera parte, ¿no? La primera parte, claro. Claro. 1.620 calorías es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Y lo que te están pidiendo es el calor específico. Esto es 200 y el cambio de temperatura lo tenés. Sí, Es la diferencia. 232 menos 82. Exactamente. ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguito más que quede ahí?
Bueno, cualquier cosa, si no, tienen, hoy es miércoles, tienen el jueves y el viernes, varios horarios y varios turnos donde poder consultar. Y ¿qué les iba a decir? Y bueno, nada,